Muy bien. Entonces vamos a empezar con el tema de derivadas. Primero vamos a hablar de algunos conceptos básicos para entender un poquito mejor lo que es la energía de la derivada. Y para entender estos conceptos vamos a tratar de desarrollar un pequeño ejemplo que nosotros tenemos aquí para recordar conocimientos previos. Lo que tenemos aquí es un plano cartesiano. No más que cambiamos un poquito los ejes. Estamos acostumbrados a que en un plano siempre es X y Y. Pero ahora lo vamos a asociar con unas magnitudes físicas para tratar de relacionarlo un poquito más con cuestiones de la vida real. Nosotros vamos a graficar con nuestro eje horizontal la variable tiempo, con nuestro eje vertical la variable de distancia. O sea que vamos a tener una pequeña gráfica que nos va a hablar de cómo se mueve un vehículo o un objeto conforme al tiempo. De la siguiente manera. Yo voy a tener aquí mi primer dato. Y voy a tener por acá mi segundo dato. ¿Su primer técnico? Dato. ¿Está? Acá está. Y por acá tenemos el segundo dato. Lo que quiero representar con estos puntos es que este punto de aquí me indica que yo tengo un objeto o un vehículo que pasada una hora se encontraba en el kilómetro 10. Vuelvo a repetir, eje horizontal lo vamos a tomar con la variable tiempo, en este caso hablando de horas, eje vertical distancia, en este caso hablando de kilómetros. Yo tengo un vehículo, vuelvo a comentar, que en la primera hora se encontraba en el kilómetro 10. Y tengo un vehículo, y ese mismo vehículo, pasadas 5 horas, se encontraba en el kilómetro 30. Más esa información que nos están diciendo, tiempo y posición de un objeto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les pregunto, ¿cuánto cambió de posición el objeto? Buenos días, adelante. Desde el primer punto hasta el segundo punto, ¿cuánto me dirían? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuánto cambió en su posición? Desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Qué me dirían? ¿Cuánto cambió su posición? Desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Era el tiempo? Posición es distancia. 20 kilómetros. Muy bien. Cambió 20. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Por qué 20? Yo sé que la operación es sencilla, ¿no? Pero el chiste es que empecemos a pensar un poquito en las operaciones que hacemos normalmente de manera mental. ¿De dónde salió ese 20? De la distancia en kilómetros. De 10 entre 30. Okay. ¿Qué hago con ese 10 y con ese 30 para obtener un 20? Lo sumo. 20 más 30. 10 más 30 me da 40. ¿O se resta? Ah, ok. ¿Se resta? Se va a restar, ¿verdad? ¿A quién le resto quién? Los 30 kilómetros los 10. Los 30 kilómetros a los 10. ¿Por qué los 30 a los 10 y por qué no el 10 a los 30? Empezó en el 10. Empezó en el 10. De manera negativa. Y repito, estoy completamente de acuerdo con ustedes con que es 20. Pero el chiste de este tipo de ejercicios es empezar a pensar ¿qué hago para llegar a esas operaciones que normalmente hago de manera mental? Al 30 le resto 10. ¿Por qué al 30 le resto 10? No sé si recuerdan que este tipo de problemas en algún momento los llegaron a ver a lo mejor en alguna materia de física o algo por el estilo. A este punto de acá, ¿diré que este punto pasó antes o pasó después de este punto de acá? Pasó después, ¿verdad? Entonces, a este de aquí lo vamos a conocer como PF. Punto, y la F, ¿se acuerdan de qué significa? Punto final. ¿Por qué? Porque es el que pasó después. Y si este es el punto final, este de aquí, ¿cuál va a ser? Punto inicial. Justamente. Para poder encontrar la distancia, pues es punto final menos punto inicial. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Muy bien. Ahora yo les pregunté específicamente de distancia. El punto final y el punto inicial están representados o están marcados por dos coordenadas. Una de ellas me habla de la distancia, la otra de ellas me habla de el tiempo. Entonces, como yo sé que el punto final se encuentra justamente en 30 kilómetros, puedo decir que 30 kilómetros, justamente aquí en este momento, es mi DF. ¿Qué significa DF? Distancia final. Y este punto inicial que se encuentra en el kilómetro 10, pues va a ser mi distancia inicial. Nosotros dijimos que para poder encontrar cuánto cambió nuestro vehículo en su movimiento, fue restar la distancia final menos la distancia inicial. Operación sencilla y con eso llegamos al 20 del resultado por el que estamos comentando. Muy bien. Este ejemplo lo comento porque es la base de lo que nosotros vamos a estar trabajando como una derivada. Una derivada no es otra cosa más que la tasa de cambio de una función. ¿Qué tanto está cambiando en cierto momento el comportamiento de una gráfica o de una función? Hay muchas definiciones para derivada, también se le conoce como la pendiente de una recta, pero siento que esa utiliza un poquito más de terminología matemática. La que se me ha hecho más sencilla a mí manejar es que vuelvo a repetir. Una derivada, nosotros lo vamos a conocer como la tasa de cambio. ¿Qué tanto está cambiando algo en un momento dado o con alguna variable, con respecto a alguna variable? Por ejemplo, aquí, nuestra tasa de cambio desde el punto final hacia el punto inicial es de ¿cuánto estamos cambiando? 20. ¿Ok? ¿Cómo obtuvimos esa tasa de cambio? Pues a la distancia final le restamos la distancia inicial. Siempre que nosotros queremos saber cuánto cambió algo, necesitamos dónde terminó, dónde estaba al inicio, para generar una resta. Si yo les digo, por ejemplo, no sé, el dólar ahorita está a 18 pesos y hace un año estaba a 20. ¿Cuánto cambió? Cambió 2 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde estaba? Le resto ¿dónde está ahorita? Cualquier ejemplo donde yo quiera conocer un cambio simplemente es restar el punto final con el punto inicial. Y este tipo de cosas las vamos a empezar a conocer como tasas de cambio o tasas de variación. Esta la voy a abreviar por el momento como TB. Tasa de variación. La tasa de variación nosotros la vamos a utilizar cuando querramos conocer cuánto está cambiando una función con respecto a su variable dependiente o a su eje vertical. En este caso mi variable dependiente viene siendo la distancia. Porque en el movimiento de un vehículo, ¿qué creen ustedes que depende de qué? El movimiento del vehículo depende del tiempo que ha pasado o el tiempo que ha pasado depende del vehículo, del movimiento que ejerció el vehículo. Trato de plantear otra vez la pregunta. ¿Qué necesito, o sea, qué información depende de quién? La distancia que avanza un vehículo que va manejando depende de cuánto tiempo pasó o el tiempo que pasó depende de la distancia que avanzó el vehículo. Yo pienso que la distancia depende del tiempo. La distancia depende del tiempo. Digamos que yo tengo un carro que va a 20 kilómetros por hora. Y yo les pregunto, ¿cuánto avanzó si pasó 1 hora? ¿Pero en cuánto tiempo? ¿O cuánto avanzó si pasaron 2 horas? ¿Cuánto avanzó si pasaron 3 horas? Si se fijan, la distancia que avanza el vehículo depende del tiempo que estamos esperando, que estamos contando. Pero en cambio, si yo planteo la pregunta al revés, es un poquito más complicado de poderla responder. ¿Cuánto tiempo ha avanzado? Sí, el carro avanzó 10 kilómetros. O si el carro avanzó 20 kilómetros.
pues ya se complica un poquito más. Igual podemos despejarlo, pero no suele preguntarse de esa manera. Entonces, para este ejemplo en específico, nuestra tasa de variación se refiere a la distancia final menos la distancia inicial. ¿En dónde terminó? ¿En dónde estaba? Nuestra tasa de variación para este ejemplo en específico fue de 30 kilómetros menos 10 kilómetros. Y eso es igual a 20 kilómetros. ¿Cuál fue nuestra tasa de variación? ¿O qué tanto cambió nuestra función? Cambió 20 kilómetros desde el kilómetro 30, que fue donde terminó, hasta el kilómetro 10, que fue donde empezó. Solamente es una resta entre el valor final y el valor inicial. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Muy bien. Ahora, cambio un poquito la pregunta. Si se fijan, para la tasa de variación solamente utilicé la información de mi eje vertical o de mi variable dependiente o de la distancia que avanzó el vehículo. Pero si ahora yo les pregunto, muy bien, ahora desde el punto final hasta el punto inicial, ¿cuánta distancia avanzó mi vehículo por cada hora que pasó? Ahora estoy cambiando un poquito la pregunta. ¿Cuánta distancia avanzó? Pero comparándolo con las horas que pasaron. Si empezó en el kilómetro 10 y acabó en el kilómetro 30, después de... ¿cuántas horas pasaron? Si empezamos aquí y terminamos acá, ¿cuántas horas pasaron más o menos? Hubieran pasado 5 si hubiéramos empezado en la hora 0. Pero no empezamos en la hora 0, ¿verdad? Empezamos en la hora 1. 4, muy bien. Entonces, si avanzó 20 kilómetros en 4 horas, ¿cuánto avanzó por hora? Serían 5 kilómetros. Avanzaron 5 kilómetros. Muy bien. ¿Cuál es la lógica matemática o qué operaciones matemáticas hay para llegar a ese número? Bueno, es una división, porque como quieres saber por hora, pues divides los 20 kilómetros entre 4. Que vamos a desglosar todo. Tú me dices 20 entre 4. ¿De dónde salió ese 20? Tiempo final. Del tiempo final. El tiempo final. El tiempo final dijimos que era 30, ¿no? Pongo el 30. Muy bien. ¿Qué hago con ese 30? Primero los 10 kilómetros Muy bien. ¿Qué hago con eso? Lo restas y te quedan los 20 kilómetros. Que es Muy bien. Ya tengo el 20. ¿Qué sigo? Sería de sacar el tiempo que avanzó por hora, ¿no? El tiempo que avanzó. ¿Cómo sé cuánto tiempo avanzó? Pues como inició en el punto inicial fue 1 hora y avanzó por hora, pues avanzó hasta el 5, que serían 4 horas. Muy bien. ¿Cómo sacamos ese 4? Pues la resta ¿A quién le resto quién? el tiempo final de 5, le restas el 1 que inicia. Muy bien. ¿Y qué hago con ese resultado? La resta te quedan los 4 kilómetros. Ajá. Y de ahí le haces la división, que es los 20 kilómetros sobre el 4. Muy bien. Entonces aquí me dijiste, yo pongo las 5 horas, le resto 1 hora, lo que me va a dar 4 horas y termino con 20 entre 4, 5, manejo las unidades, kilómetros sobre hora. Algo así, ¿verdad? Muy bien. Si yo utilizo esta información y la sustituyo con las incógnitas para poder generar una fórmula que me permita encontrar la tasa de cambio en base a cualquier número que me den, yo sé que el 30, ¿qué representaba? La distancia final, ¿verdad? Este 30, vuelvo a repetir, representaba la distancia final. Este 10, ¿qué representaba? La distancia inicial.
Este 5 representaba tiempo final. Y el 1 representaba el tiempo inicial. Esta fórmula, donde ahora nosotros estamos utilizando tanto la información de nuestra variable dependiente como la información de nuestra variable independiente, va a llevar el nombre de tasa de variación media, TVM. Por aquí lo voy a poner. Tasa de variación media. Esta tasa de variación lo que nos ayuda o lo que nos enseña a calcular es el tiempo promedio o el tiempo aproximado que nosotros estamos cambiando por cada unidad que avancemos en nuestra variable independiente. Me está diciendo que por cada brinquito que yo dé de aquí a acá, en promedio, estoy avanzando 5 kilómetros. Son 5 kilómetros por cada hora que estamos avanzando o por cada unidad que nosotros avanzamos en nuestra variable independiente. ¿Otra vez? Esta fórmula que nosotros tenemos aquí nos está diciendo nuestra tasa de variación media, que es el promedio aproximado de cuánto avanzamos por cada unidad que yo avanzo en mi variable independiente. Okay. De aquí a aquí, en promedio, avancé 5 kilómetros. De aquí a aquí, en promedio, avancé 5 kilómetros. De aquí a aquí, en promedio, avancé 5 kilómetros. Y de aquí a acá, en promedio, avancé 5 kilómetros. Y si yo junto todos estos promedios, 5 más 5 más 5 más 5, me da 3, lo que habíamos cambiado desde el inicio. Nomás nos ayuda a saber en promedio cuánto estamos avanzando por cada unidad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Ahora, me gusta explicar con este ejemplo del vehículo y del tiempo porque, repito, nos ayuda a asociarlo un poquito más a algo que a lo mejor es más tangible o con lo que podemos asociar. Pero en un mundo de funciones, de álgebra, a lo mejor estas no son las variables con las que estamos acostumbrados a trabajar. En un plano cartesiano, nosotros sabemos que siempre nuestra variable horizontal, ¿con qué letra la representamos? Con la X, ¿verdad? Esta siempre es mi X. Y nuestra variable vertical siempre es la Y, ¿verdad? Perfecto. Imagínense que yo quisiera escribir esta fórmula, pero en vez de utilizar distancia y tiempo, utilizar a las variables con las que estoy acostumbrado a trabajar, que es X y Y. Me quedaría que mi tasa de variación media es igual a la D. ¿Con cuál sería representada normalmente? ¿Con la X o con la Y? ¿Recuerden? D en este ejemplo es nuestra variable vertical. Aquí la tenemos distancia. Y dijimos que la variable vertical normalmente es Y, ¿verdad? No vamos a utilizar final e inicial. Normalmente se debe utilizar como que la final se le pone un pequeño subíndice 2 y a la inicial se le suele poner un pequeño subíndice 1. O sea, Y2 menos, y en vez de distancia inicial, Y1. Y acá igual, el tiempo, ¿con qué variable la vamos a asociar? X. Y si es la final, va a ser la X menos. Y de casualidad, esto que tenemos aquí no les despertó algún recuerdo de alguna clase de matemáticas. A lo mejor no se acuerdan para qué era, pero recuerdan haber visto alguna fórmula parecida a esta que tenemos aquí. Esta es la fórmula que se le conoce como la fórmula de la pendiente. A lo mejor en alguna clase de geometría analítica o en una clase de álgebra les tocó ver esta pequeña fórmula que nos habla sobre la pendiente. Y justamente la pendiente se nos enseña para poder calcular qué tanto está cambiando algo. En su momento nos hablaba de la inclinación de una recta en el plano cartesiano.
pero nosotros la vamos a estar utilizando para poder calcular la tasa de variación media de una función. Y la tasa de variación, que es esta que nosotros tenemos acá, cuando vamos a estar trabajando con funciones, también la podemos reescribir de acuerdo a las variables que vamos a estar trabajando. Ya habíamos dicho que distancia está representando y porque representaba nuestro eje vertical. Entonces la tasa de variación va a quedar con la fórmula y2 menos y1. Estas son las buenas que hay que rescatar ahorita. Porque esas son las dos fórmulas con las que vamos a empezar a trabajar un poquito en este momento. Tasa de variación, que nos ayuda a saber qué tanto está cambiando nuestra variable dependiente. Tasa de variación media nos ayuda a saber qué tanto cambia nuestra variable dependiente en base a mi variable independiente, X y Y, que son las variables con las que nosotros vamos a trabajar. Hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien? Perfecto. Borrador. Algo importante que quiero ir comentando sobre este tipo de ejemplos es lo siguiente. Vamos a borrar un poquito aquí. Muy bien. Imagínense que yo borro este punto de aquí. Y yo les digo,